día, licenciada Kimberly Michelle Sandoval. Es un gusto saludarla, esperando se encuentre muy bien y deseándole éxitos en sus labores diarias. Bueno, en esta ocasión voy a llevar a cabo la presentación de mi trabajo de grado para poder obtener el título de licenciada en Relaciones Internacionales. Y bueno, para comenzar voy a empezar a grabar, a presentar, perdón. Bien, como mencionaba, voy a llevar a cabo mi trabajo, el cual es denominado Impactos de la pandemia por COVID-19 y la guerra ruso-ucraniana en la crisis de suministros, caso del sector exportador en El Salvador durante el periodo 2020 al 2022. Bien, a modo de introducción, cabe mencionar que el presente trabajo ha tenido como principal propósito analizar el panorama empresarial del sector exportador en El Salvador concerniente a los impactos ocasionados en las mismas durante y después de la pandemia por COVID-19 hasta el presente año, aunado a los efectos ocasionados por la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que sin duda está repercutiendo grandemente en el comercio internacional como un efecto en cascada y que responde a la interdependencia existente en virtud de un mundo tan globalizado, afectando de esta manera directamente el proceso de la cadena de suministros. Es por ello que surge la inquietud por indagar cuáles han sido los impactos provocados por la pandemia y la guerra ruso-ucraniana en la crisis de suministros, particularmente para el sector exportador de El Salvador. Ahora, perdón. Teniendo en cuenta lo anterior, primero se comenzará brindando algunas generalidades sobre lo que es la cadena de suministros y todo lo que ello conlleva. En segundo lugar, se expone un panorama general sobre las repercusiones de la pandemia, seguido de la contextualización del latente conflicto entre Rusia y Ucrania. Y además se brinda un análisis de la problemática desde la teoría de la globalización, mencionando los impactos ocasionados por ambos acontecimientos, partiendo de un nivel macro hacia lo micro, principalmente de manera global, en el cual ha repercutido fuertemente en las cadenas de suministro, y luego a nivel de país para aterrizar en el caso del sector exportador en El Salvador, en el que se resaltan diversas posturas de empresas concernientes a algunas estrategias implementadas por las mismas para minimizar los impactos de dichos fenómenos. Y pues para concluir, se brindan algunas reflexiones al respecto. Ahora sí. Primeramente, con respecto a las generalidades de la gestión de la cadena de suministro y su importancia en el comercio internacional, cabe mencionar que cuando se habla de una crisis de suministro, se hace necesario remitirse a la gestión integral de la cadena de suministro, o comúnmente conocida como la Supply Chain Management, la cual hace referencia al conjunto de procesos de producción y logística, cuyo objetivo es la entrega de un producto al consumidor final y por ende satisfacer sus necesidades, y en virtud de ello, deriva la importancia de las mismas en la comercialización de dichos bienes y servicios, motivo por el cual es fundamental que las empresas lleven a cabo evaluaciones del proceso de la cadena para lograr optimizar su desarrollo y prever cualquier afectación del micro o macroambiente. Además, hay que recordar que el proceso de la cadena de suministros consta de algunos eslabones, pero las tres partes fundamentales que se han tomado en cuenta para comprender el impacto que ha causado la pandemia y la guerra en las mismas son básicamente
el suministro, que es donde se obtienen y suministran, valga la redundancia, las materias primas para luego pasar a la fabricación, en el que se transforma dicha materia en productos terminados. Y por último, la distribución, que se encarga de llevar los productos al consumidor a través de una red de intermediarios que hacen posible la existencia de dichos flujos comerciales. Como podemos ver en las imágenes, el proceso de la cadena es bastante complejo. Como bien lo mencionamos, lleva una serie de procesos de eslabones que se van siguiendo consecutivamente hasta desde la parte del suministro de materias primas hasta que llega al consumidor final y poder satisfacer dichas necesidades. Bueno, ahora que ya se tiene un panorama general de todo lo que conlleva el proceso de la cadena, se da paso al análisis de dichas cadenas de suministro en tiempos de crisis y conflicto desde la teoría de la globalización, y para la cual se tomó bien subdividirlo en apartados. Como primer punto, en relación a las repercusiones de la pandemia por COVID-19 en la cadena de suministros, cabe señalar que la llegada de dicha pandemia fue declarada como una emergencia de preocupación internacional surgida el 30 de enero del 2020, el cual provocó algunas afectaciones al comercio internacional, marcando un punto de inflexión en diferentes ámbitos, pero sin duda el del consumo fue sustancialmente significativo, debido a la afectación directa hacia los mercados de materias primas, manifestándose en reducción de la producción industrial, con menor demanda de bienes ante la desaceleración y contracción de la economía mundial, y la interrupción de las producciones agrícolas por la falta de mano de obra debido a la escasa movilidad de personas durante el confinamiento. Lo que conllevó a afectar fuertemente a muchas economías altamente dependientes de exportaciones de este tipo de productos. Por lo que al estar frente a un desabastecimiento global, muchas empresas se vieron inmersas ante un déficit de producción al punto de agotar sus stocks, lo que conllevó a enfrentarse ante la problemática de la oferta y la demanda, pues esta última ha tenido un incremento exponencial por sobre la oferta, lo cual desembocó en un desequilibrio. En ese sentido, cuando se habla de un desequilibrio entre la oferta y la demanda, conviene traer a colación los famosos cuellos de botella, entendiendo que un cuello de botella es una etapa en la cadena de producción que se realiza de manera más lenta que las demás, por lo que este fenómeno afecta el proceso de producción, incrementa los tiempos de espera y reduce la productividad, lo cual desemboca en un aumento en el costo final del producto. Y en palabras de un autor de nombre Esteban Mercatante, quien es economista del diario La Izquierda, la demanda se ha visto incrementada desde la pandemia. Luego, con la recuperación social y económica, sumado a la transición de pasar de un consumo de servicios hacia un consumo de bienes, ha sido una situación que ha venido a agravar la crisis. Como siguiente punto, se presenta ahora las repercusiones ocasionadas por la guerra ruso-ucraniana en el comercio y en la cadena de suministro, ya que el panorama de la economía global se ha nublado aún más debido al latente conflicto entre ambas naciones, el cual ha venido gestándose desde la cuestión de la nacionalidades de la ex URSS, más recientemente con la invasión rusa a Ucrania en el presente año 2022, ha venido a perjudicar aún más al comercio global, acrecentando las preocupaciones respecto a las interrupciones en la cadena de suministros debido a la escasez de productos en paralelo al aumento del costo del transporte para poder distribuir las mercancías, provocando un mayor impacto en los países de bajos ingresos, situación que podría desembocar a mediano o largo plazo en una crisis alimentaria. Ahora bien, según la Organización Mundial del Comercio, en sus previsiones comerciales del 2022 al 2023, como se puede observar,
dadas en abril del presente año, estimó un crecimiento del volumen del comercio de mercancías del 3% en 2022, o sea, en el presente año, inferior al previsto anteriormente, que era del 4,7%. Y para el 2023 se estima el 3,4%, tal como se muestra en el cuadro número 1.1, como podemos observar. Sin embargo, estas son estimaciones que pueden ir variando en razón del conflicto. Ahora bien, en contraste con esos datos brindados por la Organización Mundial del Comercio, se vuelven nuevamente a presentar previsiones recientemente en octubre, donde ahora se estiman que los volúmenes del comercio mundial crecerán un 3,5% en el presente año, ligeramente por encima del 3% que ya se había estimado. Pero para el 2023 pronostican una brusca caída, pues solo se prevé un aumento del 1%, que es muy por debajo de lo estimado anteriormente. Y en ese sentido, en cuestión de unos meses de margen de diferencia, la situación a nivel global para el año 2023 se presenta cada vez más desalentadora debido a las repercusiones económicas del conflicto, en la cual se destaca la inflación en los precios de productos básicos, puesto que estos países cuentan como proveedores claves de bienes esenciales, tales como alimentos, energía y abonos, cuyo suministro se está viendo gravemente afectado, por lo que el desequilibrio existente entre la producción y la demanda es cada vez más evidente. Y en virtud de ello, esto nos lleva a brindar un análisis de la crisis de suministro desde la teoría de la globalización, tomando como punto de partida dichos acontecimientos, en especial desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, se ha logrado evidenciar la fuerte interdependencia existente, y en ese sentido, cabe traer a colación el término de las condiciones económicas generales, ya que éstas juegan un rol preponderante en razón del macroambiente actual, siendo estas externalidades las que afectan de forma directa a las empresas. Además, hay que considerar que si bien el proceso de la globalización y la interconectividad ha venido acelerando cada vez más las diversas economías, sociedades, culturas, trayendo consigo muchos beneficios en diversas áreas. No obstante, también existen algunas desventajas a considerar que esa misma interdependencia provoca en el ámbito comercial, en razón del cese de autonomía, el cual ha provocado que el impacto de la pandemia, aunado al conflicto, afecten en los retrasos y altos costos del transporte, desembocando en la crisis de suministro global en la cual nos encontramos. Por lo que se tomó a bien estudiar dicha problemática desde la teoría de la globalización, ya que se destaca un mayor grado de interdependencia en todos los campos que se ha venido estudiando. Y en ese sentido, la crisis actual de suministro refleja uno de los supuestos esenciales de esta teoría, considerando que cada vez más naciones son altamente dependientes de las condiciones económicas generales que ya se mencionaban anteriormente. Desde el momento en que diversos factores económicos, sociales, culturales, demográficos, entre otros, influyen en el crecimiento económico de los países. Por lo tanto, el escenario mundial está más integrado por las transacciones económicas internacionales. Ahora, en relación al panorama empresarial y su respuesta ante la crisis de suministro global. Bien, cabe mencionar que la